Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido venir y glorificarte, alabarte y bendecir tu santo nombre. Ahora permítenos, Señor, para estar atentos a tu palabra, a lo que quieres hablarme, a lo que tú tienes para mí. Quiero recibir tu palabra con gozo, que tenga un fruto, que tenga aplicación lo que tienes para con nosotros y lo que nos quieres hablar el día de hoy. Pedimos, Señor, que bendigas a nuestros jóvenes en sus clases, a nuestros niños en sus clases, y que salgan de sus clases con una bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Señor los bendiga. Hemos pasado un tiempo hermoso en su palabra, bueno, en la alabanza y en la adoración, y ciertamente en la palabra que nos habló durante la sesión de alabanza y adoración. Hoy quiero hablarles un tema para abrir y que haya conciencia del punto espiritual, o más bien decir, del reino espiritual. Entonces, voy a hablar básicamente sobre lo que es el campo de la batalla y específicamente hablando sobre el reino oscuro con el cual tenemos constante batalla. Entonces, ese va a ser el tema para el día de hoy. Mi primera experiencia, y esta es una experiencia personal, con lo que son espíritus o demonios, fue en el año 94, fue aproximadamente en el mes de agosto del año 94. Yo tenía unos menos de 6 meses de ser cristiano y vivíamos en un lugar desierto, en un desierto alto que se llama Paris, está en el Valle Moreno Valley, en el sur de California. Es un desierto, son puras piedras, no hay mucha vegetación, está muy seco. Y entonces vivíamos en ese tiempo en un terreno de unos 2 acres de ancho y 5 acres de largo, y al lado teníamos un vecino que tenía ahí un barandal que nos dividía, pero teníamos acceso abiertos. Ellos venían para nuestro lado, nosotros íbamos para el lado de ellos. Se llamaba la familia Borges, no recuerdo sus nombres, pero se llamaban Borges, y pues ellos venían y platicaban acá con mi papá y con la familia, y nosotros también íbamos y convivíamos con ellos. Bueno, ellos a su lado tenían una traila. ¿Sí saben lo que es una trailita? Sí, un tipo de una casita movible, un vehículo convertido así como, bueno, una trailita que tenía su televisión, tenía un baño pequeño y una recámara. Y entonces lo que yo hacía es de que me iba a leer la Biblia, entraba a esa trailita. Bueno, en una ocasión entré a esa trailita para leer la Biblia y para no tener la molestia de mis hermanitos, porque tengo unos hermanos que son gemelos de parte de mi papá, y ellos en ese tiempo ellos tenían entre 5 o 6 años de edad. Entonces pues ellos siempre pues hasta cierto punto me interrumpían cuando trataba de leer la palabra. Siempre me buscaban. Entonces para yo poder tener esa privacidad y ese lugar solo para la palabra, entonces se me ocurrió entrar en esa trailita y ahí leer la Biblia. Entonces yo entré a esa traila, me acosté en esa camita, que en ese tiempo yo tenía unos 13 años de edad, y pues no estaba tan alto. Entonces sí cupé bien en la camita esa.
No sé si recuerdan la semana pasada que estaba hablando de la cama en la cual no cabía, no cupía. Pero bueno, en este tiempo, en este caso sí cupe muy bien en la cama. Entonces yo empecé a leer en el libro de Mateo con esta Biblia, y entonces lo que empezó a pasar es de que se empezó a sacudir como por ejemplo como un temblor, pero de la traila, pero era un temblor seco, algo así. No sé cómo imitar eso, ese temblor, que era un temblor seco, un sacudir seco de esa traila. Y sobre la azotea del frente hacia atrás se escuchaban como unos rasguños penetrantes así, de adelante hacia atrás. Entonces lo que yo hice es me paré con mi Biblia y dije, vete. Eso es todo lo que dije, vete. No dije nada así, la sangre del Señor me proteja o te reprendo, palabras así cristianas, sino nomás dije vete, y todo se paró. Entonces yo me acosté y seguí leyendo mi Biblia. Lo que bueno, pasaron entonces unos 15 a 20 minutos después de eso, y me di cuenta de lo que había pasado, como que reaccioné de lo que había sucedido. Entonces en ese punto yo decidí salirme, me salí de esa trailita. Una semana después, aproximadamente unos 5 días después, me di cuenta de que en esa traila habían armas, habían drogas y había pornografía. Y ahí es donde entré yo para leer la palabra. Yo obvio no sabía qué estaba pasando ahí, y entré ahí para leer la palabra. Hace unas 2 semanas estaba yo recordando ese incidente, y me dio, no sé qué clase de pensamiento que me llegó o sea, llegué al punto, a la siguiente conclusión. La familia que vivía ahí, que se apellidaba Borges, la señora, que no recuerdo su nombre, ella estaba embarazada, y había sido embarazada de su propio papá, que vivía también ahí con ellos. Y llegué a la conclusión, estos hicieron sus cosas en esa traila, donde había pornografía, drogas y armas y todo, y ahí fue donde yo entré para leer la Biblia. Esa fue mi primer experiencia con eso del mundo espiritual. Yo no les digo así nomás una historia así como esta, nomás como para enlevarlos o fascinarlos con, ay, qué experiencia, y mira cómo el pastor, nada de eso, no tiene nada que ver. Para empezar, el que me protegió y quien me cuidó en medio de ese infierno fue el Señor. El que reprende demonios no eres tú ni yo, es el Señor. El Señor merece toda la gloria, el Señor merece toda la honra. No digo nada de esto como para, ay, mira el pastor Andy, absolutamente para nada, porque el que merece la gloria es Él. A lo que sí quiero llevar es a la realidad de que en el Nuevo Testamento se encuentran bastantes referencias a lo que son demonios. Y hoy en día trata uno de, no sé, eso es comúnmente aquí en Estados Unidos de, bueno, el señor pues está enfermo, tiene un tipo de bipolarismo, esquizofrenia y esto y lo otro, y tratamos de explicar todo, no sé si llamarlo científicamente o lógicamente, pero también no podemos ignorar el mundo espiritual. Y pues para eso vamos a la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 10. Nos dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor
En el Señor está la fuente de nuestra fortaleza. Y en el poder de... ¿Cuál fuerza? La fuerza que nosotros tenemos, la inteligencia que nosotros podamos decir que tenemos, en nuestra lógica, nuestra manera de explicar las cosas. No. Dice el texto una vez más: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En uno de los manuscritos, en los manuscritos originales, en los griegos, no podría decir originales, sino porque todo manuscrito es copia del original. En los manuscritos, o sea, las copias, que eso es lo que quiere decir la palabra manuscritos, una de las traducciones más transliterarias, porque hay 4 categorías de tipos de interpretación bíblica, una es ampliada, una es parafraseada, otra es más literal y otra trata de explicar el sentir de las frases. Bueno, en una traducción más literal de este pasaje, en otras palabras, eso es lo que está diciendo: saquen de Dios sus fuerzas, porque ustedes no tienen fuerzas algunas. O sea, nosotros no tenemos ninguna fuerzas. Las fuerzas las obtenemos de parte de la fuente de nuestra fortaleza o de nuestras fuerzas es el Señor. Nosotros no tenemos las fuerzas para vivir. Nosotros no tenemos las fuerzas para aguantar la situación, para soportar las cosas por las cuales estemos pasando. Nosotros no tenemos esa fuerza. La fortaleza, la fuerza para vivir, la obtenemos de parte del Señor. O sea que si nosotros queremos llegar a ese punto y queremos llegar al final de nuestras vidas, queremos llegar con gozo y no con amarguras y rencores, sino queremos llegar victoriosos para poder decir: he terminado la carrera, he peleado la batalla. O si queremos llegar con ese gozo, gozosos, con victoria, queriendo, deseando ver a nuestro Señor, vale más que nos demos cuenta que la fuente de nuestra fortaleza, de nuestra vida, fortaleza espiritual y física, la fuente es el Señor nuestro Dios. Él es el origen de esa fortaleza. Vestidos entonces de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de los republicanos y los demócratas, contra las acechanzas de los testigos de Jehová y los mormones, contra las acechanzas de nuestros hermanitos, los hermanos en la iglesia. Ay, no, muchos no. Bueno, aquí nos deja saber el texto: contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, Satanás, la serpiente antigua, todo eso son títulos que se le pusieron. Entonces, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha, escúchame bien, nuestra lucha no es con la hermanita, no es con el hermano, no es con el líder. ¿Con quién es? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando tú piensas que estás ahí en conflicto y que el hermano o la hermana o tu esposo o tu esposa es la fuente del problema, ahí ya estás perdiendo. Porque te tienes que dar cuenta la realidad de el mundo de atrás que ni te das cuenta. Y muchas veces uno no se da cuenta porque está también viviendo en la carne o porque no está en esa conexión con el Señor. Y es ignorante de las cosas que están sucediendo alrededor de él. ¿Por qué? Porque ha descuidado su relación con el Señor. Es por eso que no es sensible. ¿Por qué? Porque ya está aclimatizado a lo que es el mover de este mundo. Y ya no ha perdido esa sensibilidad. Yo no estoy hablando tampoco de irnos a
a extremos donde luego se hacen cada rato, no sé cómo se les llamen, guerras, o, eso que estaba de moda hace unos 10, 15 años, que son guerras espirituales o batallas espirituales en una iglesia. Tampoco estoy hablando de esos extremos. Al ratito vamos a ver cómo se hace la guerra espiritual bíblicamente. A ver, y vamos a enfocar eso adecuadamente de cómo debe ser, porque también es peligroso irnos de un extremo a otro y pues no. Si algo va a aprender aquí en Casa de Fe, ojalá y sea cómo ver su palabra en la totalidad de la palabra, sistemáticamente bien balanceada. No irnos de un extremo a otro, nada de eso. También en la adoración, también en los temas como lo que es el hablar en lenguas o no, los dones espirituales, todo balanceadamente, bíblicamente, y ojalá y esto podamos aprender del día de hoy, también específicamente hablando sobre este tema. Entonces, cuando tú piensas que el pleito, o así comúnmente o coloquialmente hablando, que la bronca es con el hermanito o la hermana o el cuñado, el primo, el tío, lo que sea, ahí ya estás mal, porque no te estás dando cuenta que no es contra sangre y carne. Y obvio, estoy hablando de esto, aplica también, esto es un mensaje que se le dio a la iglesia de los Efesios, a los cristianos. Y también, bueno, vamos aquí a avanzar. Entonces, como verdaderos cristianos, sabemos que hay un mundo espiritual, ¿sí o no? Hay un mundo espiritual. Déjenme decirlo otra vez. Hay un mundo espiritual. Una vez me llamaron era como casi la medianoche, para orar por una jovencita, tenía unos 13 años de edad, la niña. Y lo digo niña porque sí, era una niña que tenía su bracito de aquí a acá todo cortado, de que se quería la niña quitar la vida. Entonces llegué, le pedí que me diera todo lo que tenía escondido y le decía, yo sé que tienes algo aquí escondido y me lo tienes que entregar. No, no tengo nada, me tienes que entregar lo que tienes escondido. Tú sabes de qué estoy hablando. Le va sacando la niña puras navajas, que las tenía entre medio de la cama, del colchón de la cama, del colchón y luego no sé cómo se dice, la base de la cama. Entre medio tenía puras navajitas escondidas y me las sacó. Le dije, ¿todavía tienes? Y no, todavía tienes. Y me sacó otra por el lado de la almohada, otra navaja. O sea, y luego pues empecé aconsejando, ministrando, y entonces empecé a orar. Y el Señor me dijo en ese tiempo, en ese instante, que abriera los ojos, porque yo tal vez por costumbre me he acostumbrado a cerrar los ojos cuando oro, pero en ese momento abrí los ojos y la niña estaba haciendo unas caras así, no sé ni cómo duplicar esos gestos que estaba haciendo, terribles. Y entonces reprendí ahí ese asunto, y cuando empecé a hablar en el nombre de Jesús, como que se le hacía el rostro así como con temor, con miedo. A lo que quiero llegar con este punto es para resaltar cosas reales, cosas que suceden del mundo espiritual. Y esos son casos extremos. Tuve otra ocasión donde cuando era pastor de jóvenes y me llamaron una señora pidiéndome que fuera a orar por su niño, por su muchacho, que yo no lo conocía, bueno, ni a ella lo conocía. Entonces fui a la casa, resultaba que el muchacho tenía 16 años y era satánico. Se estaba metiendo en todo lo que es el satanismo. Fui mi esposa y yo, y nos acompañó uno de los jóvenes de la iglesia, porque los jóvenes también tienen que estar activos.
nomás para los padres, para impulsar, para que los jóvenes también estén activos en el ministerio. Si ya está su jovencito, está en esa capacidad, póngalo a servir en diferentes partes del ministerio. Póngalo a servir con los niños, póngalo a servir como quiera, póngalo a servir en la iglesia. Bueno, fuimos mi esposa y yo, sentíamos ese peso mientras entramos a esa casa, estábamos subiendo la escalera al cuarto donde estaba el muchacho, se llamaba Luis Miranda, que ya viven en Oregon. Se sentía algo pesado, algo como querer vomitar, algo bien raro. Entramos y bueno, yo literalmente le hice un tumbadero y no sé si llamarlo desastre, porque de su cuarto básicamente tenía puras cosas, símbolos satánicos, escribía en las paredes con una navaja, cortaba ahí cosas y en las maderas de los tocadores también. Sus brazos tenía todo cortado de estos símbolos y todo. Bueno, ahí fue otra de esas experiencias. Y luego llegando a la casa, esa misma noche, y después de haber tirado todas esas basuras, haber reprendido y todo, cuando llegamos a la casa habían 3 hombres más altos que yo, vestidos totalmente en negro, 3 hombres exactamente, y pasaron detrás de la casa de nosotros y lanzaron unas flamas de fuego, unos 50 pies de altura. Y pues nosotros, Maggie y yo, seguimos orando y reprendiendo. Y a lo que voy con todo esto es dejándoles saber sobre lo que es el mundo espiritual y el otro lado del reino de luz, y luego está el reino de las tinieblas. Y entonces estos son casos extremos. Y hay varios otros más así, y estoy seguro que aquí hermanitos cristianos también han tenido experiencias así similares. El Señor es quien nos protege, eso sí quiero aclarar, y el Señor es quien merece la gloria, Él es el que triunfa, Él es el que tiene la autoridad. Esos entonces son casos extremos. Pero en otros casos así, no sé si llamarlos más leve, porque son igual de serios y peligrosos, es cuando, por ejemplo, si tienes problemas y conflictos en el hogar y fricciones y roces con el esposo, con la esposa, con los muchachos, si tienes, a lo mejor no en el hogar así de ese tipo o con tu familia directamente, pero si andas lidiando con envidias, o tienes odio y rencor dentro de ti con otras personas, si eres una persona explosiva, o no tan solo tú, pero o los que están alrededor de ti, así que cuando se enojan, quítate ya hasta un lado, porque se va a ir a desbaratar todo. O sea, cuando hay todas estas cosas, rencores, amarguras, enojos, celos, envidias, ese tipo de enojo explosivo, cosas que hay veces que ni puede uno ni explicarlos. O sea, me refiero a todas estas cosas. En vez de irte a buscar al psiquiatra más cercano, que irte al Valley Medical, quién sabe qué, para que te llenen de pastillas y para que te pongan en un cuartito, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que caer de rodillas y pelear esa batalla orando. Yo sé que no todos lo reciben. Pastor Andy está exagerando, Pastor Andy está hablando de sus experiencias. Sí, ciertamente son experiencias las cuales, les he compartido, he vivido, pero olvídense de mis experiencias. Observemos la autoridad de la palabra de Dios, y en la palabra de Dios encontramos que Jesús enfrentaba muchas fuerzas espirituales invisibles, en la cual la Biblia los llama daimon, que es la palabra demonios, que son seres inteligentes. En los 4 evangelios y en el Nuevo Testamento encontramos varias referencias de estos espíritus malos, de estos espíritus inmundos y malignos. O sea, esta es una realidad. ¿Cómo es que, en la Biblia estaban, pero ya no existen? O sea, no, más bien la cosa se empeora, y los demonios hasta más perversos son. Y ahorita vamos a llegar un poquito más
a esto. ¿Por qué digo más perversos? Una razón es porque ellos saben cuál es su fin. Ellos no pueden predecir, no saben el futuro, pero saben cuál es su fin. ¿Por qué? Porque el Señor ya los ha juzgado y ya les ha dicho y están derrotados. Amén. El único que sabe 100% todo lo que es el futuro, el pasado y el presente es Dios. Amén. Todo lo demás es falso. Eso que te vas para que te lean las cartas, para que te digan el futuro, para que esto y que el otro, que con las astrologías y con todas tus hechicerías y brujerías, todas esas cosas, esos son falsos. ¿Por qué falsos? Bueno, eso es hasta cierto punto es adivinación, la cual si lees la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, del 13 en adelante, del 13 al 16, te vas a dar cuenta de cómo Dios prohíbe estas prácticas, que estas prácticas han infiltrado y están en nuestra cultura latinoamericana, no nomás para el mexicano, para todos en Latinoamérica. De hechicería está lleno. Ay, que tienes que dormir con un vasito de agua, que porque los demonios, que quién sabe qué, ay, que te tienes que poner esa plumita o traerla siempre que es todo eso es hechicería y tiene su origen pagano. Entonces la perversidad se aumenta. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se ha acercado. Estamos más cerca y pues se intensifica la batalla. Posiblemente podría decir que en Estados Unidos sea un poco diferente en otros países, pero hasta cierto punto también no. Bueno, vamos aquí a avanzar. Marcos capítulo 1 versículo 34 nos dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, y predicaba en las sinagogas de ellos en Galilea, y echaba fuera demonios. Sí, eso es el versículo 39, brinqué del 34 al 39. Pero luego si vamos entonces podemos observar que esto era algo real en el ministerio de Jesús, cuando echaba fuera demonios y sanaba enfermos, y estaba predicando en sinagogas en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Si vamos a Mateo capítulo 10 versículo 1, nos dice así: entonces, llamando a sus discípulos, les dio, ¿qué les dio? Les dio esa autoridad sobre los espíritus, ya no dice malos o malignos, sino inmundos. Espíritus inmundos es la palabra akathartos, que significa que contagia o que contamina. Eso es lo que quiere decir esa palabra inmundos. Esa es una de las definiciones de esa palabra. Entonces les dio autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una persona con espíritu inmundo es una persona que contagia. Contagia con toda su inmundicia, contagia con toda su amargura. Escucha bien, con su rencor, con su odio que esa persona tiene, está contagiando con esa inmundicia, con todas sus es una persona que calumniadora, que siempre está hablando, siempre está chismeando, está murmurando. Con eso está contagiando. Piensa que es un cristiano nacido de nuevo y ni cuenta se da en lo que se está metiendo. Entonces, todas estas cosas contagian. La próxima vez que usted sea tentado o que veas a alguien hablando de esa manera, párales el cuento ahí. Más bien, dígale, hermano o hermana, yo veo que en usted hay dolor. Usted está ofendido con el hermano que quién sabe qué y te hizo y que todo y quién sabe qué tanto y todo lo demás. Usted está ofendido y lo siento mucho. Voy a estar orando por usted, pero usted, en vez de decirme a mí, contarme su chismerío, vaya y hable con el hermano.
Así les hago yo y los mando. Y sí, me van y me cuentan, me sueltan todo y por respeto, los escucho, pero ya eso va a parar. Nomás los voy a mandar cerrar la puerta y ni modo. Arréglense, hermanos, ¿cómo es posible? O sea, bueno, no sé si eso merecía aplausos, pero hermanos, no seamos influenciados por aquello alrededor de nosotros cuando nosotros ni cuenta nos damos de cómo podemos contaminar y cómo podemos afectar. A lo mejor sí te ofendió la persona, pero ahí debería de parar. ¿Sabes dónde debería de parar? Cuando te ofenden, perdona. Porque si te ofenden o te sientes ofendido o por lo que sea, y luego le das el wiri wiri a otra persona y fíjate lo que me pasó, y cómo puedes ver que aquel hermanito me hizo esto y esto y lo otro. ¿Sabes lo que está haciendo el diablo? Le está haciendo pura carambola contigo. Le dio ahí, le dio para que te ofendiera o te sintieras ofendido, pero luego tú se le diste a otro, tú se le dio a otra, la otra hermanita quedó herida y la otra y están todos ahí pleiteados y están todos en secreto. Todo eso es una bola de división ahí lo que está pasando. El diablo ahí bien contento. No, pues miren los cristianos. ¿Y sabe lo que los cristianos deberían hacer? Perdonar. Les voy a enseñar, bueno, no les voy a enseñar. Yo iba a decir, les voy a enseñar cómo se hace guerra espiritual. Perdón, ese es un error. El Señor nos enseñó. Y nos enseña en su palabra. Y si vamos, por favor, al libro de Mateo capítulo 5, versículo 43, vamos a aprender aquí de cómo Jesús nos dio el secreto para la guerra espiritual. Fíjense nomás. Pongan mucha atención, por favor. Si están, no se me distraigan, por favor. Pongan mucha atención. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue en el Antiguo Testamento bajo la ley. Eso era la costumbre, la tradición. Jesús está diciendo, eso se había dicho. Y luego dice, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Cuando tú te vengas de otra persona que te hizo un mal, y ciertamente estás en tus 5 sentidos, tus razones, que te ofendieron, sí te ofendieron, te hablaron mal de ti, calumniaron feo de ti, ok, te hicieron de todo, pero cuando tú te vengas de eso, bueno, pues no estás dejando que el Señor obre, tú estás obrando, el Señor está, pues no lo estás dejando al Señor que Él tome acción, que Él tome las medidas apropiadas. No se lo estás entregando al Señor en oración, tú le estás haciendo, tú le estás echando ahí leña al fuego, le estás actuando. Pero cuando dejas que el Señor sea quien haga las cosas, pues es ahí cuando ves la mano de Dios obrando, es ahí cuando las artimañas del enemigo son neutralizadas. Entonces, cuando tú comienzas, escúchame bien, a amar a tus enemigos, ¿cómo se le ama a los enemigos? Para empezar, ofréceles perdón. O sea, perdónalos, suelta eso que te hicieron, perdónalos. Y perdónalos, no después de que ya hablaste con medio mundo de los hermanos y ya les, o sea, perdona desde el principio. Y sí, bueno, si ya la regó uno y ya estuvo así nomás hablando y todo, bueno, pues de todos modos, hay que perdonar, pero recomendación, perdona inmediatamente. No dejes que nada se siembre en el corazón, perdona inmediatamente. Cuando tú perdonas inmediatamente, ¿sabes qué estás haciendo en lo espiritual? Estás confundiendo a los demonios. Estás neutralizando lo que el demonio quiere hacer o lo que los demonios inmundos quieren hacer, que quieren causar división, quieren causar problemas, conflicto. ¿Por qué? Porque las traen contra ti, porque te odian, ciertamente las traen contra uno y nos odian. Pero el blanco que ellos quieren es neutralizar la palabra.
el evangelio. Ese es el blanco, ese es el propósito. Entonces, mientras los hermanitos están todos ahí agarrándose y peleándose y viviendo aquí en secreto, y que dijo y que dije y que todo esto y el otro, y con sus murmuraciones y chismes y todo lo demás, allá pues ven contentos, porque mientras están ahí peleando no están siendo efectivos en compartir la palabra, en evangelizar, en llamándoles a los hermanos que están pasando por dificultades, en buscando a los hermanos que no han venido a la iglesia, en ir evangelizar, vivir una vida de integridad en su trabajo, en el hogar, en todas estas cosas las cuales debemos estar haciendo. Amén. Entonces, amad a vuestros enemigos. Este es el secreto. Escúchame bien, el secreto para la guerra espiritual. Porque esto es lo que es una guerra espiritual, y la iglesia está constantemente bajo ataques. Y si pueden, apaguen sus teléfonos, por favor, o pónganlos en silenciador. Si su teléfono es su Biblia, pónganlo en silencio para que no moleste. La iglesia está constantemente bajo ataques. Pero el infierno mismo no va a prevalecer en contra de la iglesia. Mientras y tanto estemos conectados con el Señor y Él sea quien edifica la iglesia, y tenemos sus instrucciones, ¿dónde? La palabra. La palabra. Es por eso que no podemos abandonar, no podemos hacer menos, o no podemos decir, oh sí, tenemos la palabra y tenemos otras cosas más. Tiene que ser únicamente la palabra del Señor. Cuando tú lees este libro, estás leyendo, estás recibiendo las palabras mismas del Dios vivo. Porque para empezar, mira, si hay un Dios, Dios es verdadero, y Dios existe, y Dios es real, y esta es su palabra. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, debemos llegar a la palabra de Dios con reverencia y con respeto. Antes de abrir la palabra para estudiar la palabra, ponte en oración. Señor, háblame, Señor, háblame, enséñame, muéstrame en qué estoy mal, muéstrame, Señor, si hay perversidad en mí, muéstrame, Señor, para yo poder cambiar. Háblame, Señor, mediante tu palabra. Amén. Entonces, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos, porque si amáis a los que os amáis, entonces, oye, pues, entonces, ¿qué recompensa tienes si nomás quieres a los que te quieren? Si nomás con los familiares o los cuates, los amigos con los que te llevas bien, con los que puedes charlear y ahí compartir un tiempo bonito de puro, ahí, no sé cómo decirlo en español, small talk, ahí nomás, ahí que se juntan y pasan buen tiempo. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay si nomás te llevas bien con los que se llevan bien contigo? O con los que quieres o lo que sea. No, o sea, aquí nos dice bien fácil, bien sencillo, porque si amáis a los que os amáis, entonces ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludas solamente a los hermanitos con los que te llevas bien, entonces ¿qué haces más? ¿No hacen así los gentiles también? Sed pues entonces vosotros perfectos. Otra palabra para esa palabra perfecto que se encuentra en el Nuevo Testamento es maduros, creciendo. Y esa es la perfección a la que vamos es seguir creciendo, madurando, creciendo, avanzando, para que no lleguen los 30 y 40 años que hayas sido cristiano y quedes como un niño espiritual. El mayo 29 de este año cumplí 21 años de cristiano. En 21 años de ser cristiano, fácilmente se puede quedar uno pequeño, bebé, no creció. Tenemos que estar siempre creciendo, avanzando. Yo le doy gracias al Señor que me ha rescatado. Le doy gracias al Señor porque
esta Biblia me las dio unos vecinos cristianos también. Fueron mis primeros maestros bíblicos. Eran unos señores grandes de edad, ellos en sus tiempos fueron hippies, pero hubieran visto cómo amaban al Señor. Y ellos dieron de su tiempo para conmigo en lo que era el estudio de la palabra. Yo me convertí al Señor, deseaba una Biblia, pero no sé cómo explicarlos. Quería una Biblia y vivíamos como en un lugar muy remoto, no era como, ay, vamos a una tienda cristiana y conseguimos una Biblia. O sea, vivíamos en un lugar aislado, un lugar desierto, un lugar abandonado y solo. Y pues estaban ahí estos vecinos y yo quería una Biblia. Había escuchado que en esos tiempos estaban recién saliendo las Biblias que eran en inglés y en español. Y entonces yo quería una de esas, una Biblia en inglés y en español. Fui y les pedí, nomás que me prestaron una Biblia. Me regalaron esta Biblia nuevecita que el señor que se llamaba Cliro la había comprado esa semana y no la había destapado. Y me dijo, esta Biblia es para ti, mijo. Y me regaló esta Biblia. A lo que voy es de que ellos dedicaron su tiempo para conmigo. Fueron, por decir, mis padres espirituales, Betty y Cliro. Que eran unas personas así humildes, ya grandes de edad. Yo creo que ya están con el Señor. He tratado de encontrarlos, localizarlos y no los encuentro. He llamado donde trabajaban, porque ellos mantenían un campamento cristiano, no los encuentro. A lo que voy es de que ellos dedicaron su tiempo para con un jovencito de 13 años. Sin esperar, sin el ver que por medio de ese jovencito estaban preparando a alguien para alcanzar a muchas otras personas. Entonces el fruto, uno ni cuenta se da en lo espiritual lo que estás haciendo cuando estás instruyendo a otra persona en la palabra. Tú puedes ser un Betty Cliro también cuando le das tiempo a un niño. Cuando le instruyes en la palabra, mi hijo se hace así, mi hijo, déjate enseño sobre lo que es la armadura de Dios. ¿Sabes, mi hijo, lo que es la armadura de Dios? La Biblia nos dice así, y empezar a instruirle. Y no sabes el fruto que a lo mejor no lo vas a ver. Abraham nunca llegó a nunca vio todo así literalmente. Yo pienso que con esa confianza él en fe vio toda la promesa, pero no la vio realizada. A lo mejor serás como un Betty Cliro que no vas a ver la realización del efecto que tienes cuando le instruyes a otro en la palabra. Hagamos ese labor. Avancemos el reino de Dios. ¿Cómo? Instruyendo a otros en la palabra también. Para empezar, tenemos que instruirnos a nosotros y nosotros estar constantemente conectados con el Señor, porque fuera de Él no podemos hacer nada. Trata de reprender demonios si no estás conectado con Él para que veas cómo te va a ir. Te va a ir así como les fueron en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Que eran unos fariseos que vieron cómo Pablo le hacía. Entonces llegaron y decían, en el nombre de Jesús, así como el que predica Pablo. Y entonces el demonio le dice, no, pues a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Muchos fingen. Bueno, estaba viendo, mi esposa y yo estamos viendo un reportaje esta semana de una señora que es una de las dirigentes del NAACP, que es un movimiento civil de los afroamericanos aquí en Estados Unidos. Pues esta señora es una señora, es la presidenta de las oficinas en Kansas, porque tienen varias secciones. Entonces, esta señora nació gringa, es gringa, de pelo rubio, es gringa, americana, así totalmente. Pero por muchos años se pasó de ser afroamericana. ¿Quién sabe qué hacía para pintarse
O sea, se mira de todos modos su semblante, se mira así clara, pero así con color, y el pelo así chino, así frizzy, iba a decir frijoles, ¿no? No son frijoles. Afro, eso, gracias. Entonces, por mucho tiempo engañó, y esto es que esta señora es profesora, o sea, esta es una mujer estudiada, pero por muchos años engañó a la gente pensando que, haciéndolos pensar que ella era afroamericana cuando en realidad era anglosaxona. A lo que voy con todo este asunto es de que así como se finge también, fingió y hizo todo esto, muchos también fingen en el cristianismo. Uno se pone todo sorprendido, ay, ¿cómo pudo haber hecho eso? Y fíjate, y sí es algo muy penoso, pero ¿cómo de penoso debería ser para los que fingen y los que nomás juegan de la iglesia, juegan a la iglesia? Ojalá y tome conciencia para si no está viviendo uno esa fe, si nomás está viniendo a los caminos del Señor para sus beneficios. Para empezar, debemos venir al Señor. Ciertamente hay beneficios de servir al Señor, pero ese no debe ser el objetivo ni el punto. El objetivo y el punto debe ser de que nosotros venimos al Señor porque le amamos. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amén. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 33. Estaba entonces en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo. Ay, ay. Lo voy a leer. Lucas, capítulo 4, versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo. Quiero hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Dónde estaba este hombre con su espíritu, con espíritu de demonio inmundo? ¿En qué lugar exactamente, específicamente estaba? ¿Estaba en el baile del recuerdo? ¿Estaba en los masacres de Redwood City? ¿Estaba en el rodeo de quién sabe dónde, el Rodeo Express? ¿Dónde estaba ese demonio? Bueno, aquí dice que estaba en la sinagoga. Lo que quiero que noten y observen, ciertamente en todos esos lugares también está todo ahí lleno de usted sabe qué, pero lo que quiero resaltar aquí es de que en este caso, bíblicamente hablando, estaba en una sinagoga. O sea, los demonios tenían la religión bajo su control en los tiempos de Jesús. Los demonios fueron los que quienes crucificaron al Señor Jesús mediante la religiosidad, mediante los fariseos. Los romanos ciertamente fueron el medio por el cual se logró ese objetivo, pero los que estaban detrás de todo ese asunto eran los fariseos, los religiosos. O sea, a lo que voy es de que la influencia que estaba ahí o que estaba dominando todo eso era los demonios. Y nunca el diablo es más diablo que cuando se disfraza de ángel de luz. Dice que es todo bien, todo que como si fuera una buena persona, pero tiene chamuco bien metido. O sea, cuando, por ejemplo, si no me equivoco, es en Hechos 16, versículo 16. Cuando se habla de que Pablo estaba predicando y viene una que era adivina, que básicamente llegó y le está haciendo promoción a Pablo diciendo, este es hombre de Dios, este sí es siervo del Altísimo, y por unos 3 días estaba básicamente dándole promoción a Pablo, así como si estuviera en el mismo equipo, para dar a entender. O sea, vea usted la perversidad. Viene acá Pablo está predicando la palabra y acá tiene una endemoniada que está dándole promoción.
Cualquiera diría, no, pues oye, pues gracias por esa free promotion. ¿Cuánto te debo? ¿Qué pasó? Lo que sea. Pero no, lo que Pablo era un hombre sensible, un hombre conectado con el Señor, y ¿sabe lo que hizo Pablo? Reprendió. O sea, a lo que voy es de que el diablo se disfraza de luz, y ahí es donde pues es más diablo, ¿no? Porque cuando el diablo se infiltra en lugares donde se abre la palabra, donde se abre la Biblia, es en esos lugares donde más hace su destrucción y su división, y se infiltra ahí entre ellos. Entonces, el cual exclamó a gran voz. Aquí podemos ver que los demonios pueden usar las cuerdas de los seres humanos. No era el Señor el que estaba hablando aquí. El hombre que estaba ahí en la sinagoga, ese no era el que estaba hablando. El que estaba hablando era el demonio que estaba dentro de esa persona. O sea que los demonios pueden usar las cuerdas vocales de esas personas. Bien, diciendo: déjanos que déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? O sea, ellos tienen un conocimiento de su fin, y también tenían un conocimiento de quién era el Señor. Dice: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces ahí podemos ver otras de las características de los demonios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aquí podemos observar varias cosas en particular, que son seres, recuerden que dije una definición de los demonios, que son seres inteligentes, son seres que hablan todos los idiomas, o pues sí, hablan con el chino le habla en chino, con el africano le habla en su idioma, en su dialecto. O sea, son seres inteligentes, los cuales también entienden, tienen entendimiento. Entonces entendieron cuando Jesús le dice: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Y estaban todos maravillados y hablaban los unos a los otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Y qué autoridad y con qué poder manda los espíritus inmundos para que salgan. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Entonces ahí en ese pasaje podemos, brevemente lo vimos, pero podemos analizar unas de las características de los demonios. Y esto es para que nosotros conozcamos el campo de la batalla. Y escúchame bien, el campo de la batalla, específicamente hablando, es por tu mente. Porque el demonio no puede poseer a alguien que está lleno del Espíritu Santo. Una persona toda vacía, recuerden aquel texto donde dice que salió el demonio y se fue a un lugar seco, que esa es otra característica. Los demonios buscan lugares secos, desiertos. Y luego cuando regresa y ve que está todo desocupado y está todo barridito, bueno, pues viene con otros 7 y ahí hace su casa. Así dice que hace su casa. Muchos tienen la casa ahí bien preparadita, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Más bien con todas sus hechicerías, con todas las cosas que hacen, cuando están haciendo las cosas que saben bien que no deberían estar haciendo, pues están ahí manteniendo una casita ahí con su sofá y con todo para los demonios.
Es por eso que debemos estar llenos del Espíritu, llenos del Señor, porque si no, pues entonces está desocupado y hay mucho riesgo. Y hay mucho riesgo en las personas que tienen mucho odio, mucho rencor, mucha amargura. Esta vez que estuve en Colombia con el pastor Germán Agudelo, tuvimos la oportunidad de transitar de Bogotá, la ciudad capital de Colombia. Nos fuimos, era un viaje de 2 días para llegar a Piendamó, el lugar donde ministramos. Pero en ese viaje tuve la oportunidad de conocer bastante de Colombia, que es un terreno espectacular, unos de las montañas impresionantes. Lo que observaba y mientras estaba hablando con las personas que estaban al lado con nosotros, que estábamos evangelizando ahí, el pastor Agudelo lo hubieran visto en acción. Él les estaba dando ahí a los que estaban a los que les tocaba sentarse con nosotros. Pero estamos hablando en un punto de la vegetación de Colombia, o sea, en Colombia, no para resaltar nada, porque si ahorita estoy diciendo de Colombia, del terreno y todo, uno está diciendo, no, pues también en mis terrenos y esto y que todo. No tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es de que pude observar que como la tierra es bien fértil en Colombia, o bueno, por lo menos los sitios los que vi. Que si usted planta unos mangos, ahí van a salir mangos. Planta unos limones, van a salir limones. Pone maíz, maíz va a salir. O sea, es muy fértil. A lo que voy es lo siguiente. Una persona llena de odio, llena de amarguras, no puede perdonar. Es una persona con el corazón fértil para las semillas diabólicas. O sea que aquí viene el principio. Es necesario y para tu bien soltar y perdonar. La manera, el éxito, la clave, el secreto de la guerra espiritual es perdonar, amar a vuestros enemigos, orar por aquellos que te hacen mal, bendecir a aquellos que te maldicen y hacer bien a aquellos que te ultrajan y hacen todo tipo de mal para contigo. Esa es la clave y el secreto de la guerra espiritual. Jesús podía identificar demonios y esas cosas en sus enemigos. Por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44 dijo: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. O sea, una de las características de una persona controlada por el diablo es que tiene mucho odio. Tiene mucho odio. Una persona llena de odio es un caldo de frijoles chinos refritos para la influencia de demonios. Así como lo escuchó, hermano. Entonces, cuando vemos y observamos estas características, pues deberíamos de tomar conciencia de, oye, no, pues sí, hay cosas en mí que debo de sacar, porque si no estoy siendo fácilmente influenciado para cosas malas. ¿Y cómo viene la influencia? Pues a lo mejor no es una posesión, pero son así susurros así. Aquella te hizo esto, ¿te acuerdas? O hey, te fue infiel, te traicionó. Y uno, mejor deberías. Y uno empieza a maquinar porque el campo de batalla es la mente. Si alguien te ofendió, suelta, perdónalos, ten misericordia de ellos.
déjaselos al Señor. El Señor se encarga. ¿Sabes por qué viene la ira del Señor? Contra los adúlteros y fornicarios y idólatras y todo eso. Entonces, pues, ¿para qué entrarle ahí? Mejor hazte a un lado y el Señor, y mejor ir a este chiquito y suelta y perdona, bendice. Eso, mejor hay que hacer eso. Entonces ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea que es un mentiroso. Cuando habla mentira, de la suya habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Una de las cosas que usted debe observar, o que se debe observar, es que aquel mentiroso compulsivo, el que se cree sus propias mentiras, tiene que tener mucho cuidado y observarse de ella. ¿Sabes? La Biblia dice que el padre de todas las mentiras es el diablo. Y tú andas de puro mentir, mentiroso a morir. Andas hablando y calumniando y hablando mentiras de todo el mundo, cuando el problema eres tú. Y pues lo que se debe hacer es explicarles también con amor la palabra y orar por estos que están ciegos y no pueden ver la luz resplandeciente del Evangelio, porque están perdidos en esa oscuridad. Y Jesús dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Eso es el Señor. El Señor es quien nos da esa sanidad. El Señor es quien nos sana. Déjenme lo digo una vez más. El Señor es quien nos sana. No es la medicina, no es el psicólogo, no son los programas, es el Señor quien da la sanidad. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos son los que están atrapados, esclavizados por todo lo que les ha sucedido. Y ciertamente todos tenemos trasfondos de dolor, de niñez, que crecimos con los padres, que no crecimos con los padres, que estamos dolidos porque los padres me maltrataban, o no tengo padres, o porque hicieron esto, que me violaron, que me hicieron aquello, por bastantes y diferentes cosas uno está cautivo, pero el Señor nos da libertad. Él es el quien nos hace libres. Él es quien nos sana todas nuestras dolencias. Él es quien da vista a los ciegos, para que puedan ver la luz resplandeciente del Evangelio, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Es la 1:11. Pongámonos de pie, por favor. No que me deje llevar por el reloj. Entiendo. Creo que el Señor ha hecho su trabajo con la palabra. Ya no más queda a nosotros de recibir, de actuar en lo que hemos aprendido. Hay que estar conscientes. Hay que estar conscientes de este mundo espiritual también que existe, el cual es posible que a lo mejor ignoraste por mucho tiempo. Pero nosotros los cristianos debemos fortalecernos en el Señor y en su palabra y en oración. Cuando yo no me acerco al Señor, o cuando paso tiempo en mi, no sé qué llamarlo, donde me distraigo de la palabra del Señor, porque puede pasar a los pastores también. Lo que tiende a pasar es de que a mí en particular me empieza a dar miedo. ¿Miedo de qué?
Miedo de todos los problemitas que suenan y salen y vienen y esto y que la propiedad y que aquello y que este ministerio y que el tal hermanito y que aquí y allá y que luego esto y el otro, y empiezo así como decir, ay Señor, esto es mucho, y me empiezo a sentir débil. Pero cuando vengo en oración y empiezo a leer su palabra, que me fortalece, que me habla el Señor por su palabra, fíjese, empiezo una vez más a confiar en el Señor, a fortalecerme en el Señor. Y pues todo lo demás, bueno, pues nomás mejor. Mira, cuando estás bien con el Señor, pues tú sabes, y te haces a un lado, y el Señor obra y Él se encarga y hace mucho mejor trabajo que nosotros podemos imaginarnos. So, para terminar, si estás ofendido, perdona. Si estás lleno de amargura, suelta y perdona. Tienes odio, perdona. Tienes ese dolor, suéltalo. Trágaselo al Señor. Hay que amar a nuestros enemigos. Hay que orar por aquellos que nos hacen mal. Hacer bien a aquellos que nos ultrajan. Bendecir a los que nos maldicen. Y no permitir pensamientos que no van. Más bien examinar los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estás empezando a maquinar algo, cáptalo. Es decir, este pensamiento no viene del Señor. Y lo reprendo y lo aplasto. ¿Y sabe lo que debe hacer uno? Ponerse de rodillas, conectarse con el Señor, venir ante el trono de la gracia y fortalecernos en su palabra. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la manera que nos has hablado tan sencillamente esta tarde, y para poder tomar conciencia de esta realidad, y para no seguir en una ceguez, sino para poder ver y entender. Ayúdanos, Señor, para poder perdonar cuando nos ofenden. Es imposible nosotros amar de esta manera, excepto por medio de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que reines en nuestros corazones, que seas tú gobernando en nuestras vidas, que seas tú tomando el control y la dirección de nuestras vidas, y que esta congregación se fortalezca mediante tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, también pido tu bendición sobre tu pueblo, para que esta semana comience este renacer y esta convicción de pasar tiempo solas contigo, y también de instruir a nuestros hijos en la palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a nuestros jóvenes, nuestros niños, bendice a cada familia aquí presente y a los que no pudieron venir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. La paz del Señor esté